Muchos de nosotros creo que conocemos, si no todos, o hemos escuchado de personas que asisten a las iglesias, que se hacen llamar cristianos, pero que claramente viven como incrédulos. Nunca han mostrado arrepentimiento, nunca han mostrado que su vida haya sido transformada, porque en realidad esas personas no han sido regenerados. Pero a veces cuando esas personas, usted o yo, hemos ido a hacerle alguna corrección respecto a cómo está viviendo su vida, porque no está mostrando testimonio, utilizan una frase o un eslogan favorito. Y esa frase es: no me juzgues, no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? Y de esa forma entonces consiguen como que se ponga un caparazón de protección, y entonces ya nadie nunca puede decirles nada. La gente dice: ¿quién soy yo para juzgar? Se ha vuelto la frase favorita inclusive por falsos maestros. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no puedo juzgar absolutamente nada. Uno de ellos, tal vez ustedes lo han escuchado, el pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, el pastor Joel Osteen, es famoso, tal vez ha sido famoso para muchos de nosotros, precisamente por esas incoherencias y esa falta de responder con precisión en algunas entrevistas que le han hecho en televisión, en los programas más vistos a nivel mundial, como por ejemplo el show de Larry King. A este hombre, por ejemplo, le preguntaron acerca de si una persona que no era cristiana, que no era creyente, podía ir al cielo. Y lo que este hombre respondió fue: yo no sé, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no estoy para juzgar eso. Eso solamente lo sabe el Señor, y el Señor al final es el que puede ver el corazón. Y se ha vuelto como que incluso muchos cristianos dicen: yo no voy a opinar nunca respecto al pecado de un hermano, no voy a opinar nunca, inclusive si alguien comete una falta contra la palabra y dice algo, pues ¿quién soy yo para juzgar? Entonces la pregunta con la que muchos están es: bueno, ¿es correcto juzgar? Debemos juzgar, por ejemplo, a esas personas que les comentaba, que tienen vidas que muestran que no han sido transformadas. Y precisamente en el texto que vamos a estudiar esta mañana, es en el texto que algunos se apoyan, porque habla acerca del juzgar. Entonces algunos dicen, sacan este texto fuera de contexto y dicen que debemos tolerar absolutamente todo en las personas. Miren solamente el versículo 4, ahí de Romanos 14, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces las personas dicen: ¿no lo ve? ¿No lo ve clarito? Ahí dice las Escrituras que usted y yo no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque ese siervo no le pertenece a usted. Entonces si cae es problema de él y del Señor. Y obviamente, como vamos a ver en esta mañana, eso es un texto fuera de contexto, y obviamente se convierte en un pretexto, se convierte en un pretexto. Entonces hoy vamos a estudiar 12 versículos, un poco más de lo acostumbrado. Vamos a tomarnos la mayor parte del tiempo tratando de entender el contexto en el que se encontraba, y luego vamos a ir desarrollándolo, pero primero que todo vamos a ir a la lectura de estos pasajes. Entonces vamos a ir Romanos 14, versículos 1 en adelante. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Lo primero que nosotros debemos decir, y volviendo a la idea inicial, es que las Escrituras en ningún lado nos prohíben juzgar el pecado de los hermanos. Lo que pasa es que debemos hacerlo de manera correcta. El apóstol Juan, por ejemplo, en su Evangelio, nos narra en Juan 7:24 una frase corta: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor Jesús también en Mateo 18, aún antes de la fundación y del inicio de la iglesia, dio una instrucción de qué debemos hacer cuando nosotros vemos a un hermano que está pecando. Del versículo 15 en adelante de Mateo 18, nosotros encontramos esas instrucciones, y es claro, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Luego dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Son las instrucciones de boca del Señor Jesús. Cuando usted y yo, como creyentes, vemos a un hermano pecando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Decir no juzguemos? No, debemos ir a buscar restaurar y buscar ayudar a ese hermano para que se aparte del pecado. Eso es una medida amorosa que nosotros debemos tomar sobre esa persona. Y diría yo que incluso el que tal vez nos da una mayor luz sobre la responsabilidad que tenemos de no omitir el pecado dentro de la iglesia, de no dejarlo pasar por alto, sino de juzgarlo correctamente, es el apóstol Pablo. En 1 Corintios, nosotros sabemos que una de las razones por las que Pablo escribió a esta iglesia es porque estaban precisamente permitiendo el pecado en la iglesia. Tal vez se estaba imponiendo algo parecido a lo que se impone hoy en día: no juzgues, y entonces él necesita entrar a corregir ese pecado. Miren cómo dice 1 Corintios 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice Pablo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo dice que él ha juzgado. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren más adelante, versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces nosotros vemos en las Escrituras
Primero, que cuando evaluamos textos como el que acabamos de ver en Romanos 14, no nos está hablando ahí de la prevención de omitir el pecado que pueda haber de otros hermanos y que podamos cubrirnos con esta famosa frase, no juzguen. ¿Por qué? Porque lo vimos que lo enseña el Evangelio de Juan, lo vimos que lo enseña el Señor Jesús, y vemos cómo Pablo da una instrucción claramente a la iglesia, que incluso en algunos casos a esa persona que no se deja restaurar, que no se aparta del pecado y que decide persistir en el pecado, esa persona debe ser sacada de la comunión de la iglesia. Obviamente no es lo primero que se debe hacer, pero esto porque el pecado tiene el poder para destruir la salud espiritual de las personas, como tiene el poder para destruir una iglesia. Por eso es necesario que las congregaciones, y esta congregación, cada congregación local, siempre esté trabajando de manera continua para erradicar el pecado tanto congregacional como el pecado personal. Pero no es el pecado abierto, no es la única amenaza para la salud de la iglesia. Hay otras amenazas, y creo que una de ellas es que se está enfocando Pablo acá en Romanos 14. Hay actitudes y hay conductas que no son propiamente pecaminosas, pero que tienen el poder de dañar la actitud y la unidad de la iglesia. Tienen el poder de dañar el compañerismo, de dañar el testimonio de la iglesia. Y eso ha sido algo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia en muchas congregaciones. Hay problemas que son generados por diferencias sobre cuestiones que no son ni ordenadas ni prohibidas en las Escrituras. Es decir, cuestiones que pueden ser de preferencia personal, que pueden ser basadas en tradiciones históricas y que unos creyentes intentan imponer a otros. Y obviamente eso ha generado confusión, peleas, falta de amor, y ha generado incluso a muchos cristianos ir en contra de la conciencia. Es tan importante, mis hermanos, la unidad en la iglesia, tan importante, y es tan importante la responsabilidad que nosotros tenemos de guardar la unidad en la iglesia, que Pablo toma todo el capítulo 14 e incluso hasta el capítulo 15, versículo 21, para hablarnos acerca de la unidad de la iglesia. Hoy vamos a estar evaluando los primeros 12 versículos como ya lo vimos. Y en esos primeros 12 versículos, Pablo, procurando la unidad de la iglesia, presenta 4 razones por las que los creyentes, sean fuertes o sean débiles, ya vamos a ver a qué se refiere Pablo, debemos recibirnos unos a otros. No hay excusa para que los creyentes se hagan acepción o se discriminen unos a otros, para que tengan un trato diferente. En el contexto de Romanos es bien interesante que Pablo toque acá precisamente el tema de la unidad de la iglesia, porque él ya ha provisto el contenido teológico suficiente acerca de la salvación en más de la mitad de la carta, los primeros 11 capítulos. Luego ha presentado cómo vive una vida transformada en diferentes tipos de relaciones, y aquí en el capítulo 14, y por una buena porción de Romanos, él se dedica a hablar acerca de la unidad. Es normal, mis hermanos, que en una iglesia haya diferencias. Es apenas lógico. Yo diría, lo ilógico sería que no hubiera diferencias. Si en las familias las personas son diferentes, pero provienen finalmente de un mismo contexto, hay diferencias, ¿cuánto más en una iglesia en la que, por ejemplo, nosotros venimos de contextos diferentes, en las que cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, sin que eso sea pecaminoso, en la que incluso algunos pueden venir de generaciones de familias cristianas, otros pueden venir de familias católicas huyendo de todos los ritos católicos y diciendo no quiero más de eso, otros pueden venir de iglesias legalistas, algunos de iglesias desordenadas, de iglesias que carecen de una liturgia, y entonces venimos buscando de pronto acá todo lo contrario. Algunos pueden venir de años de enseñanza en el Evangelio, otros pueden apenas conocer los elementos esenciales, pero ser salvos verdaderamente. Entonces, obviamente, todos esos agravantes o todos esos aspectos hacen que haya muchas diferencias entre nosotros. Es apenas
normal. Y es una diversidad que recuerda mucho, y recuerda que el Señor Jesús, que el poder del Señor Jesús para salvar es muy grande, porque tiene la capacidad y ha tenido la capacidad de salvar a personas que no están limitadas a un contexto, que su evangelio sigue teniendo el poder de salvar a toda persona que acuda en el arrepentimiento, indiferente del contexto del que venga, indiferente de su vida pasada. Esa diversidad, aunque nos muestra el poder del evangelio y el poder de Dios, también puede ser usada por Satanás para destruir una congregación. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Satanás quiere obviamente producir divisiones en la iglesia. Él quiere generar discordia entre los hermanos. La división siempre viene de Satanás. Y por eso es que el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo, el autor humano de la Escritura, lo lleva a escribir tanto acerca de la unidad, no solamente aquí en el capítulo 14 de Romanos, sino en otros textos de las Escrituras. Pablo siempre en sus escritos instó a buscar la unidad. El Señor Jesús también lo hizo. Ustedes recordarán, no es necesario que busquen, pero en Juan 13 Él deja el mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? Un mandamiento nuevo os doy, ¿cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice que por eso los conocerán, sabrán que son mis discípulos, si se tienen ese amor unos por otros. Ese amor debe identificar a la iglesia, y Satanás no quiere que la iglesia ni adentro ni hacia afuera se proyecte como una iglesia unida, sino quiere que se vea una iglesia fragmentada, una iglesia que está quebrada porque los hermanos tienen rencillas entre sí, tienen problemas. Incluso en la oración sacerdotal, que la encontramos nosotros en Juan 17, el Señor Jesús oró por la unidad. Es decir, Él sabía de antemano que nos iba a costar, que íbamos a tener que trabajar en ellos. Dice Juan 17, orando por la iglesia futura, dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos que estaban con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Pablo en este texto ataca ese conflicto particular. Él lo hace por medio de llamar a unas personas débiles y a otras personas llamarlas fuertes. Esos fuertes son claramente creyentes maduros, los débiles son creyentes con menos grado de madurez, pero ambos finalmente son creyentes. Unos disfrutan más de su libertad en Cristo, otros se ven más cohibidos, más restringidos de usar su libertad en Cristo. En el contexto cultural, lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, muchos judíos vinieron a la fe en Cristo, pero ellos eran incapaces de descartar las leyes y las prácticas ceremoniales en las que ellos fueron enseñados desde la niñez. En especial, aquellos ritos y aquellas prohibiciones que el Señor mismo les había dado a ellos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos eran incapaces de descartar o de desechar las leyes mosaicas sobre la dieta, sobre los alimentos que eran permitidos y los alimentos que no podían comer. Otros no eran capaces de descartar la observancia del día de reposo, y había algunos que sí lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos creían que esas prácticas habían sido dadas por el Señor y les daba temor desechar lo que el Señor les había dado. Muchos creyentes gentiles también eran parte de la iglesia, y de esta iglesia en Roma, y eran verdaderos creyentes que habían salido de prácticas, que habían salido de rituales paganos, a dioses falsos, a costumbres idólatras, habían estado involucrados en todo tipo de ritos, de ritualismos. Ellos sabían, y ellos entonces llegan a la iglesia con aversión hacia todas las cosas que tuvieran la más remota conexión con esas perversidades que ellos habían estado viviendo antes en sus religiones paganas. Entonces ellos, por ejemplo, eran completamente incapaces de comer carne
que hubiera sido sacrificada a una deidad pagana y que después hubiera sido puesta a la venta en las plazas, o podríamos decir nosotros en una carnicería. Entonces ahí se genera un choque, porque hay creyentes fuertes que se ven con la tentación de llevar su libertad en Cristo tan lejos como puedan llevarla, al punto que inclusive prueban a ver hasta dónde pueden llevar su libertad en Cristo, de llegar a estar muy cerca de cometer pecados claramente declarados en las Escrituras. Por el contrario, hay creyentes que son débiles, que se ven tentados en la dirección opuesta. ¿Cuál es la dirección opuesta? Por temor a pecar, se autoimponen cargas que no están mandadas en las Escrituras y se autoimponen ciertas restricciones. Y es así como se presenta el choque natural entre estos dos grupos que Pablo presenta acá, los débiles, los fuertes. Uno con una tendencia a ser libertino, otro con una tendencia a ser legalista, pero ambos chocando, tratando el uno al otro de imponerse qué era lo que debían hacer. Y en Romanos 14, 1 y 2, 1 al 12, Pablo se está dirigiendo a esos dos tipos de creyentes que él podía observar allí. Y eso es algo que no solamente vamos a estar viendo hoy, sino que vamos a estar viendo a lo largo del capítulo 14 y capítulo 15. ¿Cuál es el mandato? El versículo 1 comienza claramente con un mandato. ¿Cuál es? Recibid al débil en la fe. Se está dirigiendo a los creyentes fuertes, porque seguramente ellos están mejor equipados, tienen mayor discernimiento de las Escrituras, se demanda a ellos la capacidad de ser comprensivos con los débiles. Entonces por eso a ellos les dice, recibid al débil en la fe. Recibid no es solamente un consejo, en el original tiene mucha fuerza, tienes que recibir, pero no simplemente es como reconocer como parte de una lista, como parte de que es, digamos, en lo que hablábamos nosotros hace un rato, en una aplicación como que es parte de la membresía. Bueno, él puede venir a la iglesia, no lo vamos a sacar de la iglesia, sino que el verbo significa en el original recibirlo en tu sociedad, recibirlo en tu círculo cercano de amistades. Entonces lo que implicaba era que los cristianos allí en Roma no solamente debían tolerar a los débiles, sino que ellos tenían que tratarlos como hermanos en la fe, como parte de la comunión íntima que tiene el pueblo de Dios. Y dice, ese es el mandato, reciban. ¿A quién? Al débil en la fe. Ese término débil es un término claramente peyorativo. Es probable que tal vez los fuertes hayan sido los que hayan tomado la decisión de llamar así a los otros hermanos y llamarlos débiles. Sin embargo, hay varias cosas ahí. Primero, que Pablo usa el mismo término, fuertes y débiles, lo cual muestra el deseo de Pablo de que esos creyentes que eran débiles no se queden siendo débiles, sino que empiecen a disfrutar de su libertad en Cristo cada vez más y lleguen a ser fuertes. Pero también ese término en realidad no es tan fuerte como parece, no es tan fuerte y tan bajo, tan peyorativo como a nosotros nos puede parecer. El débil en la fe no es débil porque dude de la persona o de la obra en Jesucristo. Eso debemos dejarlo claro. No es débil su fe, es débil en la fe. Es decir, no es que tenga una poca confianza en su Salvador. Más bien es débil porque no entiende completamente las libertades que su fe le proporciona. Y eso nosotros lo podemos ver en el versículo 2, donde Pablo muestra que la diferencia entre ambos grupos está que uno cree que se puede comer de todo y el otro cree que solamente se debe comer legumbres. Es más, los que tienen la traducción de la Biblia de las Américas, ahí no dice porque uno cree, sino porque uno ¿qué? Tiene fe. Utiliza la misma palabra, el débil en la fe, y porque uno tiene fe que se puede comer, el otro tiene fe que no se debe comer, que solamente se debe comer legumbres. Ambos, tanto los débiles como los fuertes, comen de todo o se restringen de todo por su fe. Entonces vemos que estas personas no son débiles porque su fe propiamente sea débil.
La debilidad de esos creyentes, vuelvo y les digo, es su capacidad de entender que su fe en Cristo implica la liberación de ciertos requisitos rituales, por ejemplo en este caso del judaísmo. También es de resaltar que la debilidad en este contexto está marcada, o más bien no está marcada por diferencias morales, es decir, pecado en sus vidas, ni tampoco por diferencias doctrinales. Eso es claro, porque en nuestro contexto, cuando usted escucha de un hermano débil, ¿qué es lo que tiende a pensar? ¿Quién es un hermano débil? Un hermano que a toda hora está pecando, y entonces si tomamos eso, entonces no hay que juzgarle. ¿Y cómo entendemos las Escrituras si ya vimos, solamente seleccionando algunos textos, que el pecado de la iglesia está en el deber de juzgar el pecado dentro de la iglesia? Entonces claramente no está hablando, y lo vamos a ver en la descripción, en las aplicaciones que hace Pablo, pues ya vimos una, tiene que ver con el comer unos alimentos o no comer unos alimentos, no es ningún tipo de pecado, tampoco son diferencias doctrinales, En Gálatas, el apóstol Pablo les escribe luego de una visita, y él deja claro que no se puede tolerar una enseñanza diferente. Es decir, tampoco, así como ya vimos que no se debe tolerar el pecado en la iglesia tampoco debe tolerar la herejía. En Gálatas 1:8, Pablo amonesta a los hermanos allí, a las iglesias en esta región, le dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, esa persona no debe ser bien considerada de que lleve un evangelio diferente. Dice Pablo, aún si somos nosotros, es decir, si aún nosotros los apóstoles llegamos con un evangelio diferente, no nos traten, no nos reciban con las puertas abiertas. Tienen que tratarnos no con la amistad o con la comunión cristiana, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, al referirse a débiles en la fe, Pablo está hablando de gentiles y de judíos también, que eran débiles en el entendimiento de su manera de vivir su fe verdadera, pero eran verdaderos creyentes y vivían en santidad. La preocupación de Pablo, vuelvo y les digo, en todo este texto era la unidad de la iglesia. Por eso, aunque su deseo es que los débiles llegaran a ser fuertes y a que todos disfrutaran de la libertad en Cristo, él realmente escribe acá con el propósito de que se reciban. No escribe acá llamando al débil a que crezca, a que empiece a actuar de otra manera, sino que el propósito de Pablo es: recíbanse, tengan comunión unos con otros y no hagan rechazos entre ustedes por ese tipo de cosas que no son ni ordenadas ni prohibidas en las Escrituras, que no es el pecado del hermano, que no es una herejía. Las opiniones sobre las que disputaban eran diferencias de opinión respecto al consumo de carne. Ustedes, si le dan una leída al capítulo 14 y al 15, se van a dar cuenta que ellos discutían sobre el consumo de carne, la observancia de diferentes días, de algunos días, y el consumo de vino. Esas eran las diferencias de ellos. Entonces el mandato de Pablo es: recíbanse. Y hay cuatro razones fuertes cuatro razones que Pablo presenta aquí claritas, y que además nos dan un contenido doctrinal que nos anima a nosotros realmente a disfrutar y a vivir de la unidad, por la que los creyentes, sean fuertes, sean débiles, deben aceptarse unos a otros, deben hacer parte de ese círculo de armonía y de amistad. La primera razón la encontramos en el versículo 2 y 3, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. La primera razón por la que creyentes fuertes y débiles deben recibirse unos a otros es porque Dios les ha recibido. Porque Dios les ha recibido. En ese versículo 2, el que cree que se ha de comer de todo es el cristiano fuerte, el maduro, el que ejerce su libertad en Cristo. Y nos muestra con eso
que el creyente tiene libertad además de comer de todo. En el nuevo pacto, el pacto en Jesucristo, no hay ninguna restricción alimentaria, ni siquiera las incluidas en el Antiguo Testamento, ni ningún tipo de restricción alimentaria. Pablo inclusive advierte a Timoteo, diciéndole en su primera carta, que van a haber hombres que van a tratar de imponer ese tipo de restricciones. Miren, si quieren acompáñenme a 1 Timoteo 4, allí desde el versículo 1. Ya vamos a volver y siempre vamos a estar volviendo a Romanos 14, entonces no lo pierda de vista. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Van a ver en los postreros tiempos este tipo de enseñanzas. Los creyentes débiles, sin embargo, aquí en el versículo 2, ellos solamente comen legumbres. Inclusive Pedro, el apóstol Pedro, en algún momento, durante un tiempo después de su conversión, podemos considerar que se catalogaría como un creyente débil. Y débil en el contexto que estamos hablando, no por su pecado, sino débil en cuanto al entendimiento de la libertad que él podía tener en Cristo. Pero él creía en un momento que había de cierto tipo de alimentos que eran impuros, que bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento así eran enseñados, que él no debía comer. Y ustedes saben la historia, fueron necesarias 3 declaraciones repetitivas en una visión del Señor que le dio, en la que bajaba algo así como un lienzo y en el que fue necesario que 3 veces se le dijera a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames común. Fue necesario eso para que Pedro entendiera que había libertad de comer de todo, y en su contexto para que entendiera también que el Evangelio era para los gentiles. Entonces, como dije antes, algunos creyentes gentiles eran débiles. A causa de la idolatría y de la inmoralidad asociadas con las prácticas de sus antiguas religiones, ellos se sentían incapacitados para comer carne o para comer cualquier otro alimento que hubiera sido usado como una ofrenda a una deidad pagana, igual que Pedro. Ellos eran débiles en este aspecto y por eso decidían solamente comer legumbres, para evitar tal vez en algún momento sentir que estaban comiendo algo contaminado, algo que no era puro, y eso era lo que pasaba en este contexto. En el versículo 3, Pablo amonesta a ambos tipos de creyentes en busca de la unidad. Dice: el que come no menosprecie al que come, y el que no come no menosprecie al que come. El que come de todo, ya lo hemos dicho, es el fuerte, y él no debe menospreciar al débil. El menosprecio, ¿qué es el menosprecio? El menosprecio es un desdeño, es mirar como al otro como si careciera absolutamente de valor, es incluso llegar a aborrecer al otro. Es eso. Nosotros podemos imaginarnos incluso a los fuertes enorgulleciéndose por su perspectiva liberal y diciendo: es que yo sí puedo comer de todo, en cambio ustedes que todavía están ahí en el antiguo pacto no han entendido nada, y de pronto hasta comiendo delante de ellos y hasta llevándolos al fastidio, porque es que ellos sí eran los maduros, en cambio los otros todavía estaban atados al pasado. Los débiles, ¿qué hacían? Respondían de la misma manera. Ellos consideraban entonces que ellos eran el remanente de los justos, ellos eran los que sostenían el estandarte de la verdad, y ellos se levantaban en juicio contra los que sí comían, y entonces a ellos Pablo les pide que dejen de criticar. En esencia, ambos grupos y ambos términos, tanto menospreciar como juzgar, están actuando como sinónimos. Los dos grupos de personas estaban en un error grave al despreciar a su hermano. Eso es a donde Pablo va.
el miembro fuerte trataba con menosprecio al miembro débil y le consideraba legalista. El miembro débil juzgaba al fuerte y lo consideraba irresponsable y hasta licencioso. Y el punto de Pablo es que ninguno de los dos debe hacer eso. ¿Y por qué ninguno de los dos debe hacer eso? Al final del versículo 3 lo dice. Porque Dios le ha recibido. Este es el punto. Y esa es la primera razón. Miren, los cristianos no tenemos el derecho de rechazar la comunión a otro cristiano a quien Dios ha aceptado. A quien Dios ha tomado como parte de sí y le ha dado esa comunión, y Dios espera y demanda, porque ya lo vimos que es un mandamiento, que creyentes débiles y fuertes, creyentes de toda índole, nos recibamos de la misma manera que Él nos recibió. Si Dios mismo no considera esto como un asunto como para rechazar a alguien el comer o el no comer, ¿qué derecho tiene uno de sus hijos para hacerlo? Si Dios acepta a un creyente, es arrogante y es pecaminoso que los creyentes no estén dispuestos a aceptarse mutuamente en esa comunión. Y aquí llegamos a una aplicación que tiene que ver para el día de hoy. Y a veces uno ve que los hermanos se rechazan ni siquiera por estas cosas, ni siquiera por si se come carne o no se come carne, sino que a veces las fricciones que hay entre hermanos, y perdónenme la palabra, pero son por tonterías, son por necedades, son por necedades. Ya dije hace un momento, hay diferentes personalidades, pero nunca las escrituras dan un aval que usted rechace, que usted menosprecie o que usted juzgue a un hermano porque es que su personalidad no me gusta, porque es que yo con las personas que son así choco, porque que su tono de voz, no sé, y hay otro montón de singularidades y de cosas en las que a veces las iglesias están ahí metidas y a la final no se está mostrando al mundo esa unidad que debe haber. Entonces, vuelvo y le pregunto, examínese. ¿Cómo es su conducta hacia los hermanos? ¿Usted los rechaza aunque no sean como usted? ¿Usted los acepta aunque no sean como usted? ¿Usted los acepta aunque no sean como usted? ¿O está usted permitiendo que la unidad por la que Cristo oró al Padre no brille en la iglesia por cosas que sencillamente surgen de su imaginario y surgen de algo que usted quisiera ver? Esa es la primera razón por la que creyentes de diferentes condiciones debemos aceptarnos en un trato estrecho. La segunda razón por la que se deben recibir a otros creyentes es porque el Señor sustenta a cada creyente. Miren el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es impresionante. Obviamente Pablo tiene una forma de escribir y una forma de argumentar tan impresionante, pero además porque presenta una verdad también maravillosa y que debe llevarnos a gozarnos en el Señor, al punto que acepto a todos mis hermanos. ¿Cuál es la razón? Que el Señor sustenta a cada creyente, sea débil o sea fuerte. La acusación que Pablo presenta acá es contra el que juzga. Le está diciendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién era el que juzgaba? El creyente débil juzga al que tal vez disfruta de su libertad en Cristo. Y ese ¿tú quién eres que juzga? Es decir, ¿quién te crees tú que te pones como juez de otros creyentes? Ese criado no te pertenece. No tienes por qué estar juzgando a un criado que no es criado tuyo. Y obviamente aquí, aclaro, no estamos hablando de cuestiones pecaminosas ni de cosas que están ordenadas o prohibidas en las Escrituras. Entonces nosotros no debemos juzgar esas trivialidades, menos cuando al que juzgamos es tan siervo como yo soy siervo del Señor Jesucristo. O sea, la acusación de Pablo es que tú te crees Señor, es que tú te crees el dueño del otro siervo que es igual de siervo que tú. Imagínense
Si usted llega a su trabajo y usted llega a mandar a personas que usted no tiene por qué mandar, ¿qué va a hacer su jefe? O el dueño de la empresa, si no es usted, ¿no? ¿Qué va a hacer el dueño de la empresa? Va a llegar a decirle, oiga, ¿y usted qué le da que viene aquí a mandar? Si usted es un empleado, igual que los otros. Y ese es el punto aquí. Ambos, tanto el débil como el fuerte, tanto el que usa libertades como el que no las usa, o tanto el que tiene una particularidad como el que tiene otra particularidad, ambos están en pie porque el Señor es el que los sostiene, Él es el que los hace estar firme. Si el siervo está en pie o si el siervo cae, es cuestión del Señor. Si recibe la aprobación o la desaprobación del Señor, es cuestión del Señor. La aprobación que un esclavo debe buscar es la aprobación ¿de quién? ¿Del otro esclavo? No, es la aprobación del Señor. Dice, pero está en pie porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y este es un asunto que Pablo ya había tratado con anterioridad. Cómo el Señor es el que hace que un creyente esté firme. Como estamos en Romanos, podemos ir a buscarlo solamente echando unas hojitas para atrás en Romanos 8. Sin perder Romanos 14. Pero miren, esta hermosa es que es una verdad que debe proveerle a usted descanso y ganas de no juzgar y ganas de no menospreciar al otro, porque usted se concentra en ver que el Señor lo sostiene a usted. Miren el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Salten al 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una verdad maravillosa. A ambos, mientras sean creyentes, a ambos el Señor es el que los sostiene en pie. Y ese el Señor los sostiene en pie, no es que va a caer y se va a apartar, sino que del Señor en este contexto viene la aceptación. Entonces, si el Señor acepta y mantiene a alguien en la fe, nosotros no somos ¿quién? Para rechazar a ese. Al contrario, debemos pensar que nosotros también estamos siendo aceptados y no somos rechazados. Es porque el Señor nunca va a rechazar a un verdadero creyente y porque Él así lo sostiene. El Señor Jesús aseguró eso mismo a todos los creyentes, a los que le pertenecen. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Inclusive en la bendición final que Judas presenta en su carta de un solo capítulo, muestra esa misma promesa. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para presentarnos sin mancha, Dios es poderoso para guardarnos. El autor de Hebreo también, y es que toda la Biblia muestra esa seguridad de salvación. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 7:25, hablando de Cristo, que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros, sosteniendo de esa manera y asegurando de esa manera nuestra salvación. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo en Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es una verdad maravillosa, y es que el Señor sustenta a los que le pertenecen. Sean débiles, sean fuertes. Y el Señor sustenta a los suyos. No importa si eres fuerte o si eres débil, es el Señor el que te sostiene. Si tú necesitas que el Señor te sostenga también, entonces no juzgues a otro como si tú no necesitaras que el Señor te sostuviera, o como si tú pudieras sostenerte por sí solo. Ese es el punto, Pablo, aquí. A ambos el Señor es el que los sostiene. Hay una tercera característica, o una tercera razón más bien, por la que los creyentes fuertes y débiles deben aceptarse, deben recibirse unos a otros.
y es que Cristo es el Señor de ambos. Cristo es el Señor de ambos. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo, para esto, murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Un creyente sincero, ya lo vimos, no vive para agradar a otros seres humanos, ni vive para recibir la aprobación de otros. ¿Vive para qué? Para su Señor, porque su Señor fue el que lo compró con el precio de su sangre, nos dice Pedro. Por eso, creyentes fuertes y creyentes débiles se sienten libres de hacer o dejar de hacer ciertas cosas, y lo hacen para su Señor. El que come, lo hace para el Señor. El que no come, lo hace para el Señor. Ninguno de los dos es más espiritual o ninguno de los dos es más carnal debido a sus convicciones respecto a estas prácticas, en este contexto específico. Para explicar esto, Pablo presenta el primer ejemplo, y es la observancia de ciertos días. Los creyentes débiles, ellos hacen diferencia entre día y día, mientras que el creyente que es fuerte juzga todos los días por igual. Para los judíos era importante guardar el día de reposo, el séptimo día de la semana. Algunos cristianos judíos, ellos se sentían compelidos a seguir observando esta fiesta, por ejemplo, como también otras, en especial todos estos que provenían del judaísmo. Los gentiles, por el contrario, querían separarse lo más que pudieran de esas fiestas, especialmente si podían ellos llegar a relacionarlas en algún grado, así fuera mínimo, con el paganismo del que ellos venían, porque esas fiestas tenían un carácter idólatra e inmoral. Y Pablo amonesta a los creyentes en otra de sus cartas a los colosenses al respecto de los días, al respecto de las fiestas. Dice Colosenses 2:16: por tanto, no os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo no prohibió tales costumbres, sino recordó a sus lectores que esas fiestas tenían realmente poca importancia. El versículo 17 ahí de Colosenses 2 dice que esas cosas son ¿qué? Sombra de lo que ha de venir, pero no hay una prohibición. Para los judíos el Shabbat era el día de reposo. Sin embargo, para los creyentes, sean fuertes o sean débiles, nosotros estamos esperando un reposo futuro. El autor de Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Es un día futuro, es algo verdadero, es algo que disfrutaremos cuando nosotros estemos en el cielo. Pero mientras estamos acá, Pablo insiste, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, en su propia mente, cada uno debe estar convencido de la observancia o no, en este contexto, de esos días, o de cualquier día en especial. Aquí, en este contexto del versículo 5, mente incluye el corazón, incluye la conciencia, las convicciones, incluye los motivos más profundos que pueda tener una persona. El hermano débil y sincero hace caso del día, y lo hace para el Señor. Dice el versículo 6, el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace, no hace caso de eso. Igual, el hermano que come en el versículo 6 para el Señor come, es decir, está convencido. El punto allí de Pablo es que ambas personas están convencidas en su conciencia, están convencidas en su mente que deben guardar el día o que no deben guardarlo, que deben comer o que no deben comer cierto tipo de alimentos. Ojo a esto, que lo dice el pastor MacArthur en uno de sus comentarios.
es muy importante. Dice, en cuestiones que no sean objetos de mandatos o prohibiciones específicas de las Escrituras, siempre es incorrecto ir en contra de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia representa lo que en realidad creemos que es correcto. Por tanto, sigue diciendo él, ir en contra de nuestras conciencias es hacer lo que creemos es erróneo, y a pesar de que es un acto o una práctica en sí mismo no sea pecaminoso, es tratado como pecaminoso por aquellos que están convencidos en sus propias mentes de que es erróneo, razón por la cual produce culpa. Entonces, es pecaminoso hacer algo en contra de nuestra conciencia, siempre y cuando eso no sea algo en contra de los parámetros puestos en las Escrituras. Es pecaminoso hacer algo en contra de nuestra conciencia, pero también es pecaminoso intentar ir en contra de la conciencia de un hermano, porque yo en mi conciencia tenga o no tenga libertad, eso no quiere decir que yo pueda tratar de imponer a mis hermanos mis preferencias. En este caso, Pablo estaba llevándolos a ellos a que no trataran de imponer sus convicciones sobre el día de reposo o sobre las comidas que ellos debían observar. Entonces también encontramos allí, es un mandato a no comprometer nuestra conciencia. Pablo advirtió a los corintios en 1 Corintios 8, versículo 9, les dijo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No es pecado que el hermano débil comiera carne. ¿Cuál es el pecado? Que el hermano fuerte, que no tenía cuidado, lo estaba haciendo ir en contra de su conciencia, y entonces ese hermano débil, por ir en contra de su conciencia, se vuelve a ir en contra de sus convicciones al respecto. Entonces aquí nosotros en el versículo 7 y 8 vemos que Pablo enfatiza ese versículo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿El punto cuál es? Que el Señor es el Señor de ambos, que el Señor es el Señor del débil y del fuerte, que hemos sido comprados por el precio de su sangre. Esa fue la obra de Cristo. Y además dice el versículo 9 que Cristo para esto murió. Es decir, ¿Cristo para qué murió? ¿Para qué Cristo resucitó? Para ser Señor de los muertos como de los vivos. Entonces, como Cristo murió para ser Señor, tanto de los débiles como de los fuertes, deben aceptarse unos a otros. Ese es el punto del apóstol Pablo acá. Entonces, esa es la tercera razón. Y el punto es que los creyentes fuertes y débiles deben recibirse unos a otros en plena comunión, porque Cristo es el Señor de ambos. Y la última razón que debe ponernos también a replantear nuestra aceptación que estamos teniendo, o nuestra no aceptación a hermanos por ciertas preferencias, es que ambos creyentes, todo creyente, va a ser juzgado por el Señor. Miren el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ven que aquí Pablo va a ambos grupos? A los que juzgan y a los que menosprecian. Dice, ¿por qué haces eso? No está aprobando a ninguno de los dos. A ambos, tanto el que juzga como el que desprecia, lo están haciendo mal. Y ellos no deben atreverse a tomar el papel de Dios, siendo o queriendo convertirse ellos en los dioses para juzgar, o en Dios más bien, para juzgar a otros hermanos en preferencias que no tienen que ver nada con doctrina ni con pecado. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Compareceremos no para salvación,
Eso debemos, el juicio para los creyentes no es un juicio para ver si somos salvos o no, sino que miren, por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios 3, versículo 13, habla de lo mismo, dice, si me acompañan allí, 1 Corintios 3, muestra esa rendición de cuentas, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego será salvo, no va a recibir la recompensa que va a recibir el que sobreedificó. Pablo, hablando acerca del mismo, hay un capítulo más adelante en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Esa fue la defensa de Pablo ante su ministerio, que estaba siendo cuestionado, y no era que fuera un orgulloso, un prepotente, simplemente estaba diciendo, yo no tengo nada que esconder, pero cuando venga el Señor, Él me va a juzgar a mí también. ¿Cuál es el punto acá? Que el Señor te va a juzgar a ti también. Piensa en que el Señor te va a juzgar a ti también, así como va a juzgar al otro hermano. Cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Pablo lo que hace allí, para consolidar su argumento, es presentar una cita de Isaías 45, versículo 23, que encontramos allí en el versículo 11. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Es decir, a usted, si es creyente y está aquí, el Señor no lo va a llamar a pedirle cuenta por los pecados de otro. No lo va a llamar a pedirle cuentas por el hermano que es débil o por el hermano que es fuerte. Lo va a llamar es a pedirle cuentas por sus pecados. Entonces Pablo le está diciendo, concéntrese en su vida, concéntrese en su santidad y no tenga rencillas con el hermano que tiene algunas diferencias que no son de tipo moral o que no son de tipo doctrinal. Preocúpese por sus propios pecados, tal como el Señor Jesús lo dijo, que debemos mirar, ¿qué? La viga de nuestro ojo, porque por esa viga vamos a tener que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, lo que nosotros vemos primero acá en esta primera porción, y vamos a estar revisando más a medida que vayamos avanzando en Romanos, es que entre hermanos debemos aceptarnos, debemos recibirnos, debemos mostrar la unidad y no debemos ceder ante la tentación de Satanás de generar divisiones, sea de manera planeada o por descuido, ante necedades o ante cosas sin significado. Cuando usted cae en una división con su hermano por este tipo de cosas, usted le está dando cabida a Satanás en la iglesia. Y Pablo manda, recíbanse unos a otros, porque el Señor los recibe. Recíbanse unos a otros, porque el Señor los sustenta a ambos. Él es el que los mantiene en pie. Recíbanse unos a otros, porque el Señor los acepta a ambos. Y recíbanse unos a otros, porque finalmente ambos, todos los creyentes, finalmente vamos a tener que dar cuentas ante Cristo. Entonces, miren sus vidas antes de mirar las de los demás.